Yo quiero empezar simplemente con una especie de contextualización a propósito de las epidemias y de las pandemias, que yo creo que eso pasó cuando los españoles llegaron. Puse esta lámina donde se resumen, pues, algunos de los resultados demográficos que tuvieron las epidemias tremendas que azotaron a la población indígena cuando llegaron los españoles. En las Antillas, pues, prácticamente se desapareció la población, ustedes lo saben, y cuando llegaron a México, pues también ocurrió lo mismo, con la densa población que había, con una serie de, pues, de virus y bacterias que llegaron desde la ropa y las propias personas, africanos y europeos. Y bueno, esto produjo unos efectos terribles. Aquí puse una especie de resumen que da cuenta de lo que ocurrió en esta, yo digo que sí es pandemia, aunque no era mundial, pero sí fue en el Nuevo Mundo, es decir, toda América sufrió terriblemente con estas epidemias, para las cuales los nativos pues no tenían ninguna inmunidad. Así que ahora entenderemos mejor, viviendo la situación que vivimos ahora, este contexto de la colonización de América y particularmente de la antigua Mesoamérica. Entonces, bueno, más o menos aquí podemos ver que pues bajó casi, se redujo en un 90%. Y esto pues explica muchos de los fenómenos que después ocurrieron con las tierras, en fin, con una serie de fenómenos que vamos a examinar desde el punto de vista del agua un poquito más adelante. Es muy interesante un testimonio que hace tiempo recogí de un cronista de Texcoco, Juan Bautista Pomar, que hizo una relación geográfica en 1582, al año siguiente de que había ocurrido el gran cocolistli, que es lo que tenemos ahorita. La pandemia actual es el gran cocolistli, es decir, es la gran pestilencia. Él escribió y lo relacionó muy bien y además le atinó a la cifra, van a ver, lo voy a leer. Y no se halla que sus padres ni antepasados de la población de esa región diesen noticia de haber habido jamás pestilencia ni mortandad como después de su conversión, es decir, desde que llegaron los cristianos, ha habido, tan grandes y tan crueles que se afirma haberse consumido por ellas de 10 partes las 9 de la gente que había. O sea, le atinó perfecto, porque la pérdida fue entre 80 y 90%. Y parece bien claro que debía ser así por la mucha tierra que labraban y cultivaban, que hoy día parece acamellonada generalmente en todas partes, la mayor parte de la cual está desierta y eriaza. Bueno, este es el contexto general de la época que yo he trabajado y que les presentaré, que es el que se llama la época del contacto entre el viejo y el nuevo mundo, o entre la población amerindia y europea, o la colonia temprana en el periodo ya colonial, que es cuando la población indígena pues ya alcanzó su mínima expresión al final del periodo, y hubo todo un proceso muy interesante, como historiador lo digo, de cambio material, cultural, racial, social, y que se fue pues sedimentando a lo largo de la época colonial. El proceso interesante es también que la población indígena, cuando llegaron los españoles, pues conoció una serie de nuevas objetos, técnicas, máquinas, y pronto se apropió cuando pudo, se apropió de esas novedades, y especialmente en materia de agua, vamos a ver, y modificó algunas de las previas, otras desaparecieron, también en un proceso de continuidad y cambio muy interesante. Otra de las innovaciones muy significativas fue la introducción de ganado, el ganado de carga y de tiro, particularmente fue importante el equino y el vacuno, las herramientas y los accesorios de acero y hierro, la rueda para carretas, carretillas, poleas, engranes, y algunos tipos de norias, molinos, batanes de paños, y algo también importante fue la introducción del arco en acueductos y puentes. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Este es un mapa una imagen más bien de México, que es una maravilla, que se puede bajar desde Conavio, donde podemos apreciar
el tipo de territorio del que vamos a hablar. Este es México, no viene la parte de Centroamérica, que también era de Mesoamérica, pero bueno, este territorio, ya vámonos entonces a la época prehispánica, se caracterizaba porque aquí se desarrolló, era, diríamos, un territorio muy complejo, heterogéneo, y a diferencia de las civilizaciones del viejo mundo con las que siempre se compara Mesoamérica y el área andina, que donde también se desarrolló civilización, es que el escenario fue acá bastante distinto a aquellos valles, grandes valles surcados por ríos navegables. Mesoamérica, como parte de México y de Centroamérica, excepto la parte norte, se caracterizaba por eso, por su intrincada fisiografía, su amplia gama de sustratos rocosos y de suelo, su gran diversidad ambiental. La ubicación entre los dos océanos pues influyó mucho, al igual que los sistemas montañosos y la confluencia de dos zonas biogeográficas. Produjeron una gran diversidad ambiental y biológica de plantas y animales. Aparte de las huellas y los efectos que la actividad humana también dejó en el paisaje, pues estamos hablando de un poblamiento muy antiguo y la primera planta domesticada, que fue la cucurbita pepo, la calabaza, no el maíz, pues se ha acechado como de hace 10.000 años. O sea, por lo menos la agricultura o el cultivo, si no la agricultura, comenzó en este territorio precisamente por toda esta diversidad ambiental, biológica, pues algunos dicen que la calabaza se encontró en una cueva en los valles de Oaxaca, en Guilana-Quitz. Es más antigua que incluso los maíces de Coscatlán y otros restos que se han encontrado. Entonces, bueno, este panorama, este es un mapa de Mesoamérica, tal como lo delineó originalmente Paul Kirchhoff, que fue un etnólogo de origen alemán asentado en México, que, como ven, incluye una parte de México, no todo, y también una parte de los países centroamericanos. Yo he hecho con ese mismo mapa estas dos figuras porque nos lleva al cultivo del maíz, que puede practicarse, salvo en bolsones muy áridos, en todo este territorio de Mesoamérica. Igualmente la nixtamalización, que fue sin duda uno de los inventos biotecnológicos, le llama Alfonso Larqueo, un biólogo que ha trabajado este proceso, y otros que él llama biotecnológicos, pues fue de una importancia mayúscula, porque este cereal, que por cierto, pues como ustedes saben, es el único cereal domesticado en América, a través de la nixtamalización, que es el cocimiento de los granos en cal, que produce una serie de cambios muy importantes, pues mejoró la calidad de y seguramente está vinculado con el crecimiento demográfico y el desarrollo, pues, no solo demográfico, sino cultural de esta área de alta cultura de Mesoamérica. Y es aquí, precisamente en este mapa, donde vemos las isoyetas, donde puede hacerse cultivo de temporal, dependiente de la lluvia. Es muy precario y donde se ha inventado o se inventaron, y yo creo que sigue eso en curso, una serie de sistemas de cultivo, pero digamos el más representativo es la milpa, que son cultivos asociados de calabaza, frijol, maíz, como todo mundo sabe. Y entonces, pues esto es lo que permitió también un desarrollo civilizatorio muy importante. Otro punto que es de mucho interés es el asunto de la energía que tenían disponible en Mesoamérica. De todas maneras, estamos hablando de periodos antes de la Revolución Industrial, donde la energía pues era básicamente derivada de las plantas, los animales y el trabajo humano, y el resto, entre 10 y 20, del viento y del agua, mediante barcos de vela en el viejo mundo, los molinos de viento, el agua y las norias, y así otras máquinas complejas también, como los molinos. En Mesoamérica, en cambio, la energía consumida provenía al 100% de las plantas, los animales domesticados, que eran poquitos, pero de los silvestres cuidados, de los silvestres de cacería, y
fundamentalmente y de manera muy, muy significativa del trabajo humano. Entonces, lo que he llamado el ambiente ecotecno-social, pues estaba constituido, y eso es muy importante que lo entendamos, como el contexto de Mesoamérica era bastante distinto, precisamente por la ausencia de animales, de ganadería, vamos a decir. Lo cual es curioso porque, por ejemplo, el caballo fue originario de América, pero emigró antes de extinguirse en América y no hubo animales domesticados de gran tamaño para domesticarlos para ganadería o para como animales de carga. Entonces, pues esa es solamente unos cuantos animales domesticados, como el perro y un tipo de pato y probablemente los guajolotes, aunque los expertos dicen que no son domesticados. Pero bueno, teníamos por otro lado unos animales cuidados y los animales de cacería. En cuanto a los combustibles, se echó mano de la leña, de las pencas de agave y nopales, de los esquilmos, de las cosechas y de los solotes. Y hemos estado haciendo búsquedas sobre el uso del carbón vegetal y al parecer no se utilizó salvo en la fundición de metales. Entonces, también tenemos que pensar en las herramientas que eran todas manuales o artefactos, instrumentos de trabajo. Todos eran manuales y había máquinas, pero de las clasificadas como simples, cuñas, palancas, rampas. Era pues una agricultura sin animales, que se cultivaba planta por planta, mata por mata, en donde tenemos entonces es la milpa, las prácticas hortícolas, la chinampacultura y otros sistemas de cultivo. El transporte acuático en canoas, por eso la Cuenca de México fue tan importante, porque hubo posibilidad de movilizarse en canoa, y lo que era más pues, general era el transporte humano con uso del mecapal. Y bueno, dejé para lo último lo que yo he llamado tecnología social del trabajo, que es algo que hemos estado investigando ya por muchos años, a partir de fuentes básicamente de la época colonial temprano, del siglo XVI, que ilustran la continuidad de un sistema de organización, yo le llamo del trabajo, de la energía humana, que fue tan importante en este contexto tecnosocial, para, a través de unidades o cohortes vigesimales de 20 hombres, que toda la población masculina estaba organizado en veintenas, a nivel tanto de localidad como de señoríos y de estado, para el desarrollo, para la inversión de este trabajo en tareas y obras públicas colectivas, que se le llamó Coatequitl. Es lo más parecido, diríamos, al tequio, que todavía se conserva en muchas poblaciones indígenas, que es el trabajo que aportan los ciudadanos ahora, entonces los pobladores, para pues construir todas esas pirámides, templos, canchas, depósitos, etcétera, caminos, etcétera. Sí, cuando no tenía una sociedad sí que no tenía animales u otras ayudas, pues se dependía todo del trabajo organizado. Entonces, bueno, aquí hay algunas láminas de estos asuntos de los que hablé, los animales, a través de códices. Estas son las meliponas, que son unas especies de abejas, pero no son abejas, son como más bien avispas que producen miel, que son unas de las especies importantes, pero productoras de un edulcorante cuando no había caña de azúcar, ¿no? Hay algunas fotos como esta que nos dan cuenta de cómo en muchas poblaciones indígenas, hasta no hace mucho, y no sé si hasta la fecha, se cuidan especies silvestres en la casa, se van haciendo domésticas, no domesticadas, pero domésticas, que también debe haber sido así. La etnografía nos ayuda un poco a imaginar estas cosas. Combustibles, ya dije, pues se dependía de esquilmos. Hay aquí un códice donde vemos este tipo de grandes atados de leña y un fogón tradicional.
Aquí esta es una lámina donde vemos, aquí dicen los plateros, que son probablemente los que usaban, podrían haber usado el carbón vegetal. Y luego tenemos algo que es muy interesante, que yo le llamo el enigma de la rueda. Solamente en 2 partes del mundo se inventó, hasta donde he leído en las historias generales de la ciencia y la técnica, la rueda. Y precisamente uno de esos lugares fue Mesoamérica. Y el asunto muy enigmático, pues muy difícil de contestar, de por qué no se usó más que en este tipo de juguetes de barro que a lo mejor ustedes han visto en el Museo de Antropología. Hay muchos que se han encontrado asociados en tumbas con estas ruedas de barro y con ejes y que deben haberse jalado como juguetes, pero no se desarrolló la rueda en otras máquinas ni en otros, digamos, en carros o en carretillas. Por eso digo que es una especie de enigma. Se han dado 2 explicaciones posibles, porque no había ganado, es la primera, y la otra es porque la topografía tan montañosa del territorio, pues hubiera hecho muy difícil tener carros. Pero bueno, eso no se ha resuelto, es simplemente 2 hipótesis. La rueda, en cambio, pues sí la encontramos, o el principio rotatorio, pues en los malacates para hilar, que todavía se utilizan, y en 2, y quizá otras danzas rituales, o como el palo volador que vemos aquí, y otro que se llama como el agatuaste, que creo que es de El Salvador, de Centroamérica. Entonces el transporte humano, reitero, pues era con todo a lomo de humano, y por eso los caminos en los códices siempre los vamos a ver así, con las plantas, con los piecitos, ¿no? Indicando las veredas, los caminos. Y aquí, pues es muy importante algo, por eso puse esta lámina y las que van a seguir. Otro de los rasgos de la civilización de la región es la existencia de escritura. Todo esto, pues finalmente es escritura, aunque ya hecha estos 3, por lo menos en la época colonial, que es el Códice Florentino y el Códice Mendocino. Ahorita vamos a regresar a eso. La navegación, como dije, pues posible en canoas, en ríos, en lagos, y el tipo de embarcación, hasta donde sabemos también, era de troncos ahuecados, o sea, canoas, aunque la palabra la trajeron de las Antillas los españoles y sustituyó a las Acali y los otros nombres indígenas. Todas estas canoas prehispánicas pues eran de troncos ahuecados, o sea, imaginen, algunas son enormes, de troncos muy antiguos, pero bueno, ese es el tipo de embarcación que se utilizó en toda Mesoamérica. En cuanto a las herramientas, pues tenemos el hacha americana, mesoamericana también, que es, si se fijan, distinta a la que trajeron de Europa, que tiene una especie de anillo, y en cambio, la hoja se engasta en el mango. Aquí tenemos algunas representaciones de las hojas que había de piedra, de distintas piedras, y también de metal. Al final, en el periodo tardío de Mesoamérica, hubo metalurgia, no endógena, sino que fue traída probablemente de la zona del Ecuador, de Colombia, y se desarrolló desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán, hasta, bueno, todo el occidente de México hubo metalurgia, pero de la época tardía. Aquí vemos otros códices. Este es un códice prehispánico maya, con este tipo de hachas de piedra, esta probablemente de metal, de códices mixtecos, porque acuérdense, los mixtecos tuvieron orfebrería, pero además del hacha esta que ya revisamos, hubo otro tipo de hachuelas para trabajar madera, para hacer otro tipo de trabajos, también agrícolas. Con este tipo de hacha es que se rozaba en los sistemas de roza, tumba y quema agrícolas, o se usaba, pues era una especie como de lo que fue después el machete que introdujeron los españoles, que se usaba para la roza, para tumbar árboles, en fin, para muchas tareas agrícolas y de riego. Y aquí
vamos al grupo de lo que se llaman coas o weekly en náhuatl, que hubo por lo menos de 4 tipos. Aquí vemos por primera vez el agua, que es el tema que ocupa esta plática, pero vemos el tipo de coa más generalizado es este, que es una especie de pala de panadero, dijo Kirchhoff, a veces probablemente con hoja de metal, en el cultivo, y que era un instrumento de uso múltiple, que lo vemos presente en todos los trabajos artesanales, no solo en la agricultura. Y había algunas variantes, como esta, que se impulsaba con el pie, probablemente vinculado con suelos más pesados, más lodosos, que también se llamó weekly, o coa grande. Luego se localizó gracias a Luis Reyes García, que me lo indicó, está en un libro que se llama Historia Tolteca Chichimeca. Se usaba en las zonas alrededor de los volcanes del Popo y el Ixta, y se llama weekly ashoken, que era un ave de pluma blanca, dicen los diccionarios, y este tipo de coa cortita tenían cabezas de animales. Y aquí vemos, es una de las láminas que me gustan más, es una petición de la novia entre los yopes o tlapanecos. Ay, aquí está, mal. Y vemos a la novia con cara de enamorada, como es evidente, con los ojos así como ¿cómo diríamos? A medio morir, de borrego a medio morir, decíamos antes. Y el chico, el desposado, pues con su kit, su equipo de trabajo, la coa de madera, el tipo de hacha, aquí se ve incluso más corto, y el mecapal. Con esto pues están aquí los padres y los casamenteros discutiendo el asunto de la boda. Y bueno, tlacuilos y escritura. Los tlacuilos, aquí hay un tlacuilo, que son los que hacían los códices, y la escritura pues permitió el registro de muchos asuntos de gobierno, de la población, de los tributos, de las tierras, de los trabajadores, de los caminos, y pues por fortuna se han conservado muchos, aunque la pérdida de muchos códices porque tenían contenido religioso, o eso suponían los evangelizadores de los años tempranos de la colonia, pues hubo grandes destrucción de estos materiales tan extraordinarios, y que pues tampoco la escritura se inventó en muchas partes del mundo, ¿no? Solamente en algunos centros, así que pues tuvo mucha importancia y continuó durante la colonia, sobre todo antes de la pérdida demográfica a la que me refería al principio. Estos son algunos ejemplos y algunos testimonios de cómo la gente estaba, se registraba desde que nacía, ¿no? Esta es una pequeña cita de Fray Diego Durán en su historia. Dice, y así no les faltaba niño que naciendo no esté empadronado por los oficiales de los barrios y capitanes, que son los de los que me referí, encargados de 20, para lo cual había centuriones, encargados de 5 veintenas, y bueno. Entonces aquí tenemos una lámina de un códice de 1543 de la zona de Tepetlaosto, Estado de México, donde vemos el registro de la población de una persona con su esposa, su casa, el nombre del señor, y luego las familias que vivían en esta casa, que en este caso son 2, el lugar. Entonces, bueno, lo muy triste es que este códice, los que tienen la carita negra más oscurita, ¿dónde está uno? Es que han muerto. No, en este caso creo que no hay, pero en otras páginas hay familias. Ah, no, sí, aquí están. Miren, estos son los que están vivos, los que tienen la cara blanca. O sea, aquí prácticamente todos se han muerto. Los niños, aquí hay unos niñitos. Es decir, tiene que ver con las epidemias aquellas de las que hablamos. Acá esta lámina nos habla de estos mandones o cuadrilleros que llevaban, este es el numeral para 20, estaban a cargo, son esos cuadrilleros o capitanes más iguales, o sea, del estrato campesino, del estrato bajo, o más bien raso, y que ya incluso está vestido con ropa ya más estilo español, es de 1560 el códice, encargado de 5 veintenas.
o sea, de 100 personas. Entonces estamos hablando de un sistema jerarquizado de trabajadores para aplicar esa energía a las obras públicas, a las obras colectivas, que los españoles siguieron explotando por lo menos casi todo el siglo XVI para beneficiarse con esa mano de obra. Después pues ya fue desapareciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos capitanes cuadrilleros, algunos hasta con vestidos como españoles, ¿no? Como ven aquí, con sombrero y con barbas, pero son indígenas, ¿no? Son gente, los que llevaban 100, pues eran gente de más, probablemente nobles secundones, pero nobles, y este era el símbolo del trabajo obligatorio, o el trabajo forzado en obra pública, llamado coatequitl, precisamente. Y empezamos entonces a toda esta organización, es la que da sentido de alguna manera a entender cómo se pudieron haber llevado a cabo las obras monumentales que vemos, sobre todo en los sitios arqueológicos que visitamos, las pirámides, todo lo que nos llama la atención, mucho más, y que son los edificios que visitamos en el Templo Mayor o en Teotihuacán, y raras veces, en cambio, echamos ojo o conocemos las obras también monumentales destinadas al uso del agua, o para el uso del agua, para conducirla, para aprovecharla, para almacenarla. Los arqueólogos en general, por lo menos, tienen poco interés en ese tipo de obras, pero bueno, a pesar de ello, se tiene un conocimiento razonable sobre estas obras. Entonces, pero creo que lo hemos trabajado también mucho los etnohistoriadores. Aquí puse 2 ejemplos, y este está sacado de una reconstrucción en Arqueología Mexicana, la revista, del acueducto de Chapultepec que hicieron los tenochcas o mexicas para llevar agua a su ciudad desde los manantiales de Chapultepec. El antiguo era de un solo caño, está bastante bien descrito cómo se hace sobre el lecho del lago o del pantano, y el que conoció Cortés y lo describe, y también Bernal, cuando llegan y que después lo rompen para cuando fue el sitio de Tenochtitlan, tenía 2 canales, 2 conductos o ductos, uno para el agua limpia y el otro que se cerraba para limpiarlo y ir alternando la limpia periódica del agua, y para que estuviera en mejores condiciones. Este es un acueducto formidable que tiene, de hecho son 2 acueductos que están en la zona de Texcoco, que en el llamado Acolhuacán, que fue diseñado y dirigido por Nezahualcóyotl, que era, además de gran poeta, un ingeniero consumado, porque incluso era llamado por los mexicas, por varios de los tlatoanes de su época, siglo XV, 16 15, perdón, para que desarrollara albarradones, diques, y en su propia tierra construyó este acueducto, y otros 2, bueno, les digo que son 2, el llamado del Texcotzingo y otro Cuauhyacac. Y como ven, los acueductos pues no tenían arcos, esos los trajeron los españoles. Entonces, ¿cómo hacían para traer el agua desde los manantiales en lo alto de las montañas a las tierras cultivables o a las ciudades? Pues, por lo menos aquí en los altiplanos, y por este ejemplo del Texcotzingo, pues hacían estos terraplenes para ir conduciendo el canal que va aquí y librando de esa manera las barrancas o las hondonadas entre 2 cerros. Entonces es una cosa formidable. Esta es una vista del Texcotzingo tomada hace poco, ya con dron, con una restauración que lo que hizo fue destruir el acueducto, pero bueno, aquí está. Hay ahora un grupo de arquitectas de la UNAM que están trabajando en toda esta zona para reconstruir lo que era el jardín botánico, pero que en realidad todas estas obras de riego de Nezahualcóyotl tenían el objetivo, en gran parte, de irrigar el corazón de la cabeza imperial de Texcoco para que tuviera alimentos en las cercanías. Y se hizo, y coincide con una epidemia muy fuerte que sufrieron en la época prehispánica, y
que produjo muchísima hambruna. Entonces Nezahualcóyotl y su hijo Nezahualpili construyeron obras hidráulicas muy importantes. Esta es, digamos, la más espectacular, y poder así tener comida asegurada, porque el riego pues es lo que te permite asegurar las cosechas y tener probablemente hasta una segunda cosecha. Esos dos acueductos los hemos localizado también en un mapa códice de, fíjese, de finales del 16. Todavía están aquí dibujados. Este es el del Texcotzingo y este es el del Ecuauyac. Es una verdadera preciosidad este mapa. Y este es muy interesante porque ya en esa época, finales del 16, ya instalaron molinos y batanes de paños en el curso de uno de ellos. Y bueno, ya también se ve ganado y todo eso. Pero bueno, no me adelanto. Lo interesante es cómo estos acueductos pervivieron y se utilizan en parte las canalizaciones para riego en algunos poblados de esta región. Javis, que está aquí oyéndonos, es de esa región y hemos recorrido un poco por allí esos canales y hay muchos estudios de gente de la Iberoamericana porque Ángel Palermo estudió hace muchos años y ahí hicieron una estación de campo en Tepetlaosto y hay como 20 libros publicados por los alumnos sobre distintos aspectos antropológicos de la región de la Colhuacan. Volviendo a nuestros elementos vinculados con el agua, pues tenemos las compuertas. Sobre eso, pues todavía tenemos que investigar mucho porque solamente tenemos estos 3 registros pictográficos en códices, en el mendocino, que es en la matrícula de tributos, que es muy similar, y en el códice Coscatzin, los 3 de la Cuenca de México, y tenemos en diversos vocabularios las pistas sobre el abrir y cerrar el agua, pero los arqueólogos, salvo uno que no publicó, por cierto, su trabajo, parece haber encontrado unas compuertas en una región chinampera. Pero bueno, este es algo también abierto a la investigación. Otro elemento pues es el del desagüe, ya pasando a lo que es el desagüe de agua pluvial, las alcantarillas en las ciudades, pues aquí hay 2 ejemplos, pero si ustedes se fijan cuando visiten zonas arqueológicas, muchos de las ciudades prehispánicas pues tenían estos, diríamos, desagües para las aguas pluviales y probablemente en otras, estas son más antiguas, están ya en museos de la zona olmeca, de barro ensamblado, que también parece haberse usado en Tenochtitlan, y estos espectaculares ductos de basalto con todo y su tapa de San Lorenzo Tenochtitlan. Entonces, estos son muy antiguos y no siempre los elementos que se encuentran en etapas antiguas pervivieron o tuvieron continuidad posteriormente, ¿no? Pues América fue una región muy cambiante que se achicaba y se agrandaba según pues cuestiones climáticas y de otro tipo. Entonces, no siempre hay continuidad, hay como hiatos que pueden ser culpa de los arqueólogos o pueden ser reales, ¿no? Entonces, también hablando de desagüe, pero probablemente ya también de remanentes de agua, como el del Texcotzingo, o que fue de una excavación en Iztapalapa, que sí era para el agua de lluvia, pero también probablemente de aguas negras. Tampoco se ha trabajado mucho este tema. Y ahora vamos a lo que es probablemente más lucidor y bonito, que es en relación con el agua, la irrigación, echando mano también de este mapa códice del estado de Morelos actual, de Huitzila, pues la irrigación con manantiales y ríos permanentes, quiere decir todo el agua superficial, se tiene un buen conocimiento, porque fue lo que interesó mucho originalmente a Armillas y después a Palermi y a Brigitte Lameiras y a otros, y ahora a nosotros, a Ignacio Gutiérrez y a mí. Ahora les platico, pero bueno, hay elementos como estos que nos permiten imaginar los paisajes. Este es del Códice Florentino, aquí tenemos la tierra de los Tlahuicas también, el estado de Morelos, que fue muy importante como zona de riego por su abundancia de manantiales, donde tenemos aquí maíz, chile,
algodón y luego un árbol frutal, y este que sí ya está colado porque es un plátano, que no es nativo de Mesoamérica, pero bueno, ahí está ya en Morelos cuando se pinta el Códice Florentino. La irrigación también la tenemos presente en terrazas. Las terrazas fueron un elemento de muchísima importancia en un medio geográfico como el de Mesoamérica, con tantas montañas, laderas, etcétera, etcétera. Entonces, las terrazas, no, la mayoría eran de temporal, pero también las hubo con riego. Por ejemplo, en Zacualpan, volviendo a Morelos, tomé estas fotos hace años, son terrazas irrigadas, pero las hubo en otras regiones. Nos hacen falta más estudios, pero hay diversos testimonios en crónicas y en fuentes de archivo. Esta es una maqueta, porque se hacían maquetas también del famoso Texcocingo, que vemos estas terracitas con los depósitos de agua, de lo que era probablemente una zona como de maquetas, porque hay otras aparte de esta, donde se veía toda diríamos, el paisaje que se irrigaba como una especie de gerente de riego. Suponía Palerte, con el que conocí, y fue cuando tomé esa foto ya hace muchos años. Ahora están todas agrupadas con un techo bastante feo, la verdad, pero bueno, se han conservado. Esta ya estaba quebrada. Luego hay algunos elementos interesantes que en sitios arqueológicos muy antiguos, como este canal monumental, aquí esta soy yo hace algunos años, en un sitio muy lejano que se llama Teopantecuanitlan, en la cuenca del Balsas, también del periodo formativo, que está vinculada probablemente con una presa, pero que pues se ha pensado que era para irrigar, pero pudo haber sido también para drenar el agua. No hay suficientes estudios, la verdad, pero bueno, ahora sí que de que existían también obras monumentales relacionadas con la conducción de agua, pues este es uno de los ejemplos más claros. Vamos ahora a las presas. En teoría hay presas de almacenamiento, y presas de derivación. Esta es la que siempre se menciona como la más importante, más grande, de un uso más prolongado, que es la famosa presa del Purrón o Maquitongo, en Coscatlán, Valle de Tehuacán, que es una presa que se inició chiquitita, usando una especie de cañada, de boca de cañada. Estos son planos que hicieron los arqueólogos del equipo de McNish, de cómo fue creciendo. Este es el vaso, y estos son cortes, y según ellos duró en uso 950 años para irrigar el valle el valle de Coscatlán, que está aguas abajo. Esta es una toma pues digo, no se ve, pero ya habiendo visitado el lugar ya lo mira uno, es esto, ¿no? O sea, es una boca muy amplia, y esta es la sierra hacia la Sierra Mazateca, Oaxaca, de donde tomaban el agua de arroyos permanentes y temporales. Este es como se ha erosionado por estas corrientes. Entonces se han hecho cortes como de arqueólogo, pero naturales, donde vemos como el corazón de esta cortina pues es de tierra, adobe probablemente y piedra, de distintos periodos. Entonces pues es una maravilla. No hay muchas otras ejemplos de presas de almacenamiento. Alguna en Teopantecuanitlan y aquí y allá, pero no parecen haber sido comunes las presas de almacenamiento, probablemente porque, como todas ese tipo de presas, pues el asolve fue una dificultad que rápidamente, que se percataron los cultivadores, y más bien tendieron. Y ahora acabamos de terminar, Nacho y yo, un estudio que está por publicarse sobre las presas de derivación, que es el segundo tipo de presas que pues hemos encontrado hasta la fecha en uso en muchas regiones de México, en pequeños sistemas, y que fue la primera publicación que se hizo fue de este sistema en el Valle de Teotihuacán, que son unas presas de derivación que yo le llamo efímeras, o se pueden decir temporales, que se hacen caño
año tras año, o sea, no son permanentes. En este caso quedaron las huellas de los postes, o de los, ¿cómo se llaman? De las estacas con las que algunas de ellas se elaboraban. Es el sistema Maravillas. El primer trabajo que publicó Armillas con Palermo y con Wolf fue sobre este sistema. Él es digamos, el precursor, el primero que se da cuenta de la existencia arqueológica. Después Milon, otro arqueólogo norteamericano, pudo constatar que sí era de origen prehispánico. Las encontramos, aunque no con frecuencia, en algunos códices. Por ejemplo, este es un lienzo que se llama de Zacatepec, que es por Putla, en Oaxaca. Aquí vemos un río, aquí sigue el río, y este es un canal. Entonces, yo he propuesto que esta es una de estas presas derivadoras, que tenía su nombre, parece un venadito, ¿no? Entonces, en este lienzo hay varias de estas presas, pero no es común encontrar en códices este tipo de elementos de riego. Y tenemos fotos de la Comisión del Archivo Histórico del Agua como esta, que son muy simpáticas porque las hacían ingenieros, tomaban las fotos y luego encima le ponían, como aquí, para que se viera, porque si ves esa foto dices, ¿qué es eso? Pues es una bola de piedras, ¿no? O una fila de piedras. Entonces le puso presa de derivación. Este es de los años 20, 30. Este también es de ese mismo archivo. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Esta fue la primera que yo conocí in situ, en Guerrero, en el pueblo de Acatlán. Entonces, estas presas derivan el agua por gravedad. Y como dije, es el único método así, el uso de la gravedad en los sistemas de riego. Tú tomas el agua arriba y lo vas como encaminando con piedras o con muros como de lodo, de piedras. Incluso tiene unos muy bonitos contrafuertes con piedras. Y entonces se va canalizando el agua para regar las parcelas de abajo, de más abajo, ¿no? Entonces se usa la gravedad. Esa es la misma, el mismo lugar. Entonces aquí va el río. La toma pues está arriba y vamos así hacia abajo. Y aquí se va haciendo entonces la boca toma del canal para irrigar los terrenos de acá, de las riberas, digamos. Este es otro tipo de refuerzo, también con puros materiales de la región, que estas presas se utilizan para regar en tiempo de secas. O sea, tiene que haber ríos permanentes. Entonces se usa en tiempo de secas o para arrancar el ciclo primavera-verano. Si no empiezan las lluvias, pueden irrigar con estos. El tema es que cada año cuando empieza a llover, el río crece y se lleva las presas. Por eso son efímeras y casi es muy raro encontrar restos arqueológicos. La gente lo que hace pues es rescatar lo más valioso, los troncos y diversos materiales que utilizan. Aquí, por ejemplo, un mapa códice que ya también hemos estudiado, que es seguramente un sistema de estos, y una foto que puse, que es una foto de 1907, de otro lugar, pero que nos puede dar idea de cómo se irriga con ese tipo de presas para, pues irrigar en realidad pedazos cortos de las riberas, o es uno de los descubrimientos que hicimos, que muchos de estos terrenos no son naturales, no son las riberas naturales, sino que son terrazas de valle irrigadas. Y esto ha sido estudiado con bastante profundidad por Gerardo Gutiérrez, un arqueólogo experto en esta región de la montaña de Guerrero, en el valle de Huamuchtitlan, el río Tlapaneco. Ahí encontró unos terrenos muy curiosos que les llaman allá trompezones, como de trompezar, o sea, pero que en realidad ya que yo fui varias veces con él, ya que las examinas con cuidado, en realidad son terrenos artificiales que hacen en el lecho del río. Esta foto nos permite ver, esto que está verde son puros terrenos irrigados en una zona súper montañosa. Entonces, pues, se las ingeniaron para hacer con estas pequeñas presas de derivación. Aquí es otra toma, ¿ven? Son los terrenos de al lado, que son terrazas, porque, bueno, va bajando, es decir, hay declive, y entonces el riego es por gravedad. Entonces, aquí se encuentran, aquí donde están los puntos rojos, esas presitas que en la región les llaman bocatomas, ¿ves? Que son las bocatomas de los canales. Muy interesante. Entonces, aquí podemos ver ese paisaje
Este es un pueblo que se llama Xcatiopan, cómo contrasta la resequedad de las montañas con estas especies de, pues sí, de unos remansos, ¿no? Pero bueno, es puro trabajo humano. Eso es lo interesante. Tanto los terrenos como los canales y las presas, pues son trabajo, ganados al río. Este es en otra región, en Huasca, también viene aquí el agua y se le pone esto. Este es como la cortina de la presa, hecha de cantos rodados, y aquí se va encaminando a la Bocatoma para irrigar los terrenos que están en esta región. Entonces son realmente fascinantes. Entregamos ya un libro que se publicará, espero, en estos meses. Entró antes de los desastres. Entonces va a ser publicado por la UNAM sobre las presas de derivación efímera en México. Esta la tomé en Utla, en el estado de Oaxaca, en este río, donde es muy curioso. Aquí ya incluso usan plásticos para que no se vaya mucha agua para allá. Entonces va el río en esta dirección, lo van, diríamos, encauzando a la Bocatoma para irrigar las parcelas aguas abajo. Yo al principio no lo entendía, pero bueno, ya, este es parte del material que se usa aquí. También son como estacas, precisamente para que el agua no rompa la presa. Y muchas de estas terrazas, les digo, son irrigadas aquí. Estas son de una zona que es la Sierra Gorda. Esto no fui yo, me las facilitó un investigador que ha trabajado en esta zona. Son terrazas también con riego, terrazas, o sea, son terrenos artificiales. Y esta de abajo la tomó Ignacio en Huasca, de cómo se va haciendo una terraza de valle. Se hace sobre el lecho del río. Entonces, con todos los sedimentos de los ríos, se va llenando de tierra y se acaba siendo un terreno, una terraza de valle, pues bastante fértil, por los limos que traen también los acarreos de la propia corriente fluvial. Son muy interesantes. Entonces, aquí se acaba lo que tiene que ver con regadío. Y vamos ahora a lo que es el agua de lluvia, que nos interesa mucho, creo que al grupo, ¿no? El agua de lluvia, pues en la época prehispánica sabemos que una de las formas de obtenerla en zonas donde no había posibilidad de hacer pozos por el tipo de suelo y con las herramientas que se tenían, pues no había mucha posibilidad de hacerlo muy profundo, o eran suelos con la roca muy dura, o el nivel freático pues estaba muy abajo. Entonces, lo que se ha hecho, y hasta la fecha, pues estas son fotos contemporáneas, recogido el agua de lluvia en estos que se llaman jagüeyes, que tampoco es una palabra mexicana, sino que también la trajeron los españoles, como la de maguey, canoa, maíz, etcétera, pero que se siguen utilizando en muchas regiones para capturar el agua de lluvia, en hondonadas naturales o naturales excavadas. Este es un jagüey que fue el primero que yo conocí en Tlayacapan, antes de que hubiera agua potable, y no había manera de hacer pozos, salvo pozos muy profundos, muy costosos. Entonces la gente dependía de este tipo de agua. Tenían dos, uno para los animales y otro para las gentes. Y tenemos algunos de estos mapas códice también, no muy frecuentemente, pero con representaciones de jagüeyes en los pueblos de indios. Otros depósitos de agua de lluvia, bien dijo Daniel al principio, existen. Miren, esta es una zona arqueológica, o sea, no está poblada, que encontró Lorenzo Ochoa, un arqueólogo experto en la Huasteca que ya falleció. Él me hizo favor de llevarme. Estas paredes que parecen piedritas son piedras, pero son unas especies de clavos de basalto metidos en la pared para impedir que se transminara el agua. Entonces es agua de lluvia o agua freática, pero que en estas zonas, que son zonas con precipitaciones altas, de todas maneras se requiere en la época de secas contar con agua adicional.
Entonces hubo recolección de agua de lluvia y pozos también. Vamos a ver, este es otro de los depósitos, es mucho más grande, rectangular, este es nada más uno de los ángulos, pero también está lleno de agua, cubierto con esta que se llama lechuga de agua. Y te digo, son zonas arqueológicas abandonadas, pero que cuentan con estas evidencias de recolección de agua de lluvia en depósitos formales, que las podemos imaginar. También hay caminos, en fin, es una zona muy interesante, no sé si la siguen trabajando, no he averiguado, pero bueno. En Yucatán son muy famosos los chultunes, que son, aquí se incluye un dibujo de una recreación, son unas especies como de botellones hechos en la roca calcárea de aquella región de Yucatán, y que se recubrían con estuco para hacerlas impermeables, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, visitamos con Julio Joil, que es un arqueólogo alumno mío, y con el arqueólogo encargado, varios de los chultunes que han aparecido en una zona poblada de Chichén, que todavía no se abre al público, sino que están reconociendo la que es parte, diríamos, del poblado, no la zona monumental. Entonces, hay unas maravillas de estos chultunes o aljibes para recolectar agua de lluvia, porque no en toda la península hay cenotes, o a veces conviven también con cenotes, ahora los vamos a ver. Entonces tengo diversas ilustraciones, una de ellas es del siglo XIX, de Catherwood, donde vemos una aguada, pero exploran y se dan cuenta que hay 3 pozos y 3 chultunes de distinto tamaño. Hay diversas formas, pero básicamente son como botellones. En la zona de Chichén, en la parte monumental, la nueva, se descubrió este maravilloso y precioso pues, estructura de un chultún. Por aquí es que se extraía el agua, ¿no? Por la boquita. Agua de lluvia. No son cenotes, sino es botellones enormes o de distintos tamaños de agua de lluvia. Y estas 2 fotos fantásticas de Jobert Mahler nos ilustran aquí el área que serviría como impluvio para recolectar el agua de lluvia que entrara por esto, es decir, se quita, ¿no? Esto se quita para que entre el agua de lluvia, igual estas piezas se quitan y después ya se colocan por el hoyito, sacar el agua con recipientes, porque contra todo mi optimismo, precisamente Lorenzo Ochoa me dijo, los malacates no se usaron en Mesoamérica. Y en efecto he buscado y buscado y buscado y no se usaron los malacates. Entonces, sacar agua de los pozos y de los chultunes y de los otros depósitos debe haber sido hecho con jícaras o recipientes más pequeños que luego se vaciaban en cántaros. Pero bueno, eso tampoco se ha trabajado mucho. Los malacates pues parece introducidos por los españoles, o las poleas, malacates o como se llame. Vayamos ahora, ya vamos al agua subterránea y a los pozos. En este caso me refiero a los pozos someros que se usan todavía actualmente en algunas regiones y que posiblemente se usaron en época prehispánica. No hay, es decir, son pozos muy rústicos, no tienen prácticamente, no tienen brocal, entonces se usan para irrigar las milpas o los cultivos, en este caso es calabaza y frijol, en el valle de Oaxaca. Probablemente estos ya con el crecimiento urbano hayan desaparecido, pero no lo sé. Y también encontré y existen estos pozos para agua para beber en la propia región huasteca. O sea, se hacen para regar y se hacen para tomar agua. El nivel freático pues no está muy profundo. Y los encontramos también pozos en los mapas famosos, que me han servido tanto para las reconstrucciones de los paisajes, no solo hidráulicos, sino agrícolas en general, de los paisajes, tal como
continuaron con muchos cambios, pero continuaron muchas de las estructuras y de los usos prehispánicos. En ese mismo lugar de Cacahuatenco, donde vimos los dos grandes depósitos de agua de lluvia, existe también un pozo con escalones. Aquí está muy lleno de hojas, pero se ven los escalones. Aquí está todo con piedra careada, es un pozo muy bien hecho, incluso pues se conserva. Se ve que la siguen usando. Aquí está viga para poder poner el mecate, etcétera. Y otro elemento que también se había en el pasado pensado que se había utilizado, que era una especie de formación de lagunas artificiales o presas, si quieres, pero me parece como de lagunas o cajas de agua que refieren a algunas fuentes, perdón. Por ejemplo, yo encontré una referencia que se refiere a de un cronista, es muy simpático, Agustín de Betancourt, que escribió en 1698, o sea, ya tardío, que habla del Nevado de Toluca, y dice que nacen de unos ojos que bajan de las sierras altas que rodean a Toluca, y los naturales, perdón, a las sierras, y los naturales de ella hallaron la industria de cómo desaguarlas y echarle las presas a su tiempo, de tal manera que al tiempo de las aguas está llena, así del agua de los manantiales como de la que vierten las sierras en avenidas, y se cría pescado. Y al tiempo del verano y la cuaresma la desaguan y siembran en ella muchas sementeras de maíz y otras cosas. Parece algo como patraña, ¿verdad? Pero no, no parece patraña. Bueno, este lugar se llama Amanalco, el que dice Betancourt. Entonces nos lanzamos a buscarlo porque hay un montón de Amanalcos. Y parece que dimos con él, se llama Amanalco de Becerra, está en uno de los caminos, o de los varios caminos que van a Valle de Bravo, y en el Google Earth, con esta foto, pues te das claramente cuenta. De acá viene el agua de estos arroyos y después ya la drenaron para llevar el agua a la presa de Valle de Bravo, pero los poblados están alrededor y yo platiqué con la gente y sí, ¿se acuerdan que se hacía laguna? O sea, era una especie de humedal, vamos a decir, pero que se cerraba probablemente en las bocas para formar este ciclo de sembrar y de laguna. Pero bueno, también son muy poquitos los ejemplos que tenemos. Otra evidencia es algo un poco legendario, pero que está en varias fuentes sobre la peregrinación mexica, cuando vienen y se van deteniendo en distintos lugares hasta llegar a el Águila y la Serpiente, ¿verdad? Acá en Tenochtitlan. Y en uno de estos lugares, ya no lejos de aquí, en el cerro de la Coatl de Cascabel, de la víbora de Cascabel, aquí tiene su cascabel, Coatepec, es el topónimo, se hace también una laguna. Y las fuentes, no esta, pero otras que se empatan con esta, que es el Atlas de Durán, mencionan que cuando llegaron a Coatepec Tula, hicieron una laguna y ahí sembraban también, hicieron chinampas. En este caso, lo que vemos pues son el perro de agua, la ninfa, una especie de camaroncito de agua y los peces, tules, conchitas, en fin. Entonces, es muy posible que esta técnica de utilizar hondonadas o humedales para abrir y cerrar el flujo de las corrientes se haya utilizado para contar con terrenos húmedos, como las que se llaman cajas de agua o entarquinamiento, que se utilizan todavía en el Bajío mexicano actualmente, que se ha supuesto que fueron introducidos por los españoles. Entonces, los humedales, los reales, bueno, este mapa nos ilustra la presencia de lagos y pantanos en todo lo que es el eje neovolcánico, con esta cadena de lagos fantásticos, muchos de los cuales pues se desecaron, sobre todo, bueno, el de México ya sabemos cuándo empezó la desecación, el drenaje,
en el siglo XVII, y otros fueron desecados en el Porfiriato sobre todo, como el de Zacapu, ¿no? Y el de, aquí el de Chalco, en fin, hubo una fiebre de desecamiento para expander las haciendas, sus terrenos de cultivo. Pero bueno, finalmente fueron zonas de atracción de población desde la prehistoria y por su gran riqueza biológica, por la posibilidad de cultivar en las orillas, y posteriormente cuando se crearon las chinampas, pues con un potencial agrícola impresionante. Ya seguramente todos ustedes lo conocen. El norte es la Cuenca de México, el norte estaría del lado derecho, porque los mapas indígenas estaban orientados, o sea, el oriente es este. Acá, perdón. Y luego vemos a la Ciudad de México ocupando un espacio demasiado grande, el lago de Chalco, Xochimilco, actividades de pesca, caza, recolección, desvíos de ríos, vemos acá hasta Teotihuacán, las pirámides, en fin, es una riqueza impresionante, hay varios estudios, pero es una fuente casi inagotable de conocimiento sobre el manejo de los humedales. Y las chinampas famosas, bueno, yo creo que todos los que están oyendo conocen las chinampas. Simplemente estas dos imágenes, una antigua del códice pues prehispánico, casi prehispánico, que se llama el Códice Xolotl, en donde aparecen dos pequeñas chinampitas, una canoa con su remo, cerca del Cerro Ganchudo de Culhuacán, o sea, aquí en la Cuenca de México. Y una chinampa, esta es la foto que prefiero mostrar siempre, porque nos da cuenta de cómo las chinampas estaban compuestas básicamente de capas de vegetación acuática que se recogían en la superficie de los lagos, y drenaje, es una combinación pues de construcción de suelo con drenaje de humedales o de lagos de poco fondo, de pantanos. Y por supuesto no flotaban porque, o sea, cuando doy conferencias o cualquiera que dé conferencias sobre las chinampas, siempre va a haber alguien que pregunte sobre las chinampas flotantes, hasta que les tienes que decir, no, es que las chinampas no flotaban. Bueno, hay una leyenda ahí simpática, y la gente además confunde las chinampas con las trajineras con frecuencia, ¿no? Entonces, hay toda una confusión. Pero bueno, esta chinampa clásica, angosta, porque era riego por infiltración, fuente de lodos, de vegetación para un cultivo continuo y el policultivo característico, y que también, pues finalmente era el área de producción que daba de comer a muchas de las ciudades que les hicieron en la Cuenca de México en el postclásico. Por supuesto, Tenochtitlan, Tlatelolco, Chalco, Xochimilco, en fin, Tacuba, Azcapotzalco. Es decir, no sigo, pero era el área de abastecimiento inmediato, con la facilidad pues de la navegación por el agua y el transporte a través de estas canoas. Y vinculada con esta, pues todas las que son las obras hidráulicas de control. Esto fue estudiado básicamente por Ángel Palermo y el arquitecto Carlos González, en el mapa reconstructivo de Tenochtitlan. Esta es una lámina, pues que es una joya porque ilustra la construcción de lo que ahora más o menos coincide con la calzada de Tlalpan. Cuando los mexicas derrotaron a los xochimilcas y a otros señoríos de la región como Azcapotzalco, este es el topónimo de Azcapotzalco, el lugar de las hormigas, Coyoacán y Xochimilco. Aquí está, este es el señor de Xochimilco. Entonces los derrotó y les impuso el trabajo de hacer una calzada dique que están aquí construyendo. Es decir, esta imagen tiene varios planos. Aquí están midiendo, este es uno de los planos. Aquí están nivelando, es algo que mi amigo Sergio Guevara me dijo, no están midiendo, esto se está nivelando, y tiene toda la razón. Es decir, es una lámina importante desde el punto de vista del conocimiento de las técnicas. Y bueno, el Huixtli-Ocoa, de la que ya hablamos mucho. Estos son dos de mis mapas favoritos, porque pues tienen chinampas, que son, diríamos, mis grandes amores,
y son muy impresionantes. Este está en el Museo de Antropología, que se llama Mapa en papel de Maguey. Se dudó mucho que fuera Maguey, pero ya le hicieron exámenes y sí es papel de Maguey, donde vemos entonces las albarradas o los pequeños diques, canales y caminos. Es decir, aquí tenemos un dique, tenemos un camino y un canal. Es decir, es una gran complejidad. Aquí las casitas con sus chinampas, sus canales chinamperos y los canales de comunicación. Y este es un mapa también de los mapacódices de finales, bueno, 1584, que un español estaba interesado en que le dieran una merced de este pedazo que ya estaba abandonado y con tule, porque precisamente la población, y los testigos lo reiteran, la población después del gran cocolistli del que les hablé, la gran peste como la de ahora, que atacó en los 80s, había dejado muchos de estos sitios casi deshabitados y abandonados. Entonces el español andaba tras este terreno, pero con ese motivo se hizo este mapa como parece como chino, ¿no? Con estas pinceladas son las chinampas, el canal de navegación, y luego algo de lo más valioso de este mapa son los poblados en islas, ¿no? Pues como lo era Tenochtitlan, o como lo fue Cuitláhuac, Utláhuac. Finalmente no le dieron la merced, porque los indios todos opinaron que no, y todavía podían defenderse por esos años. Y este es el mapa de resumen que hemos hecho Nacho y yo, revisando no solo las fuentes que utilizó Ángel Palermo en 54 para su trabajo de la distribución del regadío en Mesoamérica, en la parte central de Mesoamérica. Nosotros lo hemos ampliado también para los usos coloniales tempranos y hemos incluido muchas más fuentes. Entonces aquí estamos preparando este libro. Hay la concentración de los lugares ya georreferenciados cuando se ha podido. Y claro, vemos la concentración. Por supuesto, en las costas pues no hay lugares de regadío, no era necesario, porque pues más bien al contrario, ¿no? Con gran humedad, aquí se ve en el propio mapa, pero sí en partes de la sierra, en las partes interiores de la sierra, tenemos algunos puntos, en la parte también costera, y hemos localizado entonces, por supuesto, debe ser una parte de la realidad, porque bueno, dependemos de las fuentes y de que registren ese tipo de datos. No son muy abundantes, no les interesaba mucho a los españoles registrar las obras de recolección de agua de lluvia, ni se diga, no les interesaba nada. En fin, entonces este es un mapa de resumen que nos da idea de la distribución en este caso, del regadío. Esta lámina me encanta, es del Códice Florentino también, porque vemos parte de los objetos animales que traen los españoles. Esta probablemente es la Malinche. Aquí está. Y vemos aquí, bueno, los caballos, fíjense, no tienen se les olvidó el estribo. Ovejas, una vaca, en fin. Y luego aquí el escribano. ¿Dónde está el escribano? Aquí está el escribano. O sea, siempre había gente que tomaba nota de todo para luego informar. Y bueno, están bajando, claro, todos estos objetos, pero todos los bichos, ¿no? O sea, todos los virus, todas las bacterias. ¿Ustedes se imaginan qué fue lo que pasó? Y me refería al principio. Es decir, aquí empezó, por supuesto, involuntariamente, aquí herramientas. Pues aquí hay un estribo, mira. Cajas, quién sabe qué tendrían, probablemente papel o joyas, qué sé yo. Entonces, arrancamos aquí con la llegada a las costas del Golfo de México. Y bueno, la llegada implicó, ya algo dije, pues una revolución tecnológica y biológica en muchos sentidos, aparte de la catástrofe demográfica, que es también una especie de revolución bacteriana o guerra bacteriana, ¿verdad? Pero bueno, bacteriológica. Y uno de los elementos, por supuesto, es la ganadería, que en términos
de la energía y del trabajo, pues significó una innovación importantísima como animal de carga y animal de tiro. Y lo relaciono con el agua porque vamos a ver, y ustedes lo saben, muchas de las, todavía actualmente vemos gente que traslada su agua, sus tambos o sus cántaros en burros o en otros animales, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver de alguna manera con el agua, en vez de cargar el agua en la cabeza o en otro tipo o acá abajo, atrás en la espalda, pues vinieron los animales a lidiar de cierta manera. Luego de tiro, para mover máquinas, vamos a verlas. También estos animales sirvieron para impulsar máquinas para elevar agua, básicamente las norias, que fueron muy importantes y se adaptaron y adoptaron por todo el territorio. También se usaron animales para moler molinos, que por eso se llamaban molinos de sangre, ¿no? Todos los que se movían con animales. Bueno, y esto también bueno, por supuesto, estos animales para tirar de carros, unos carros curiosos que eran nada más de 2 ruedas, los de 4 no están registrados. Carretillas también fueron importantes para transportar agua. Bueno, la rueda, que ya vimos que fue invento mesoamericano, o uno de los inventos mesoamericanos, pero no aplicado para mover máquinas hidráulicas, ni en carretas, ni carretillas. Ay, aquí se pegó todo. Bueno, ya hablé de las poleas para sacar agua de los pozos, y también algo que no me había yo percatado, que también fue algo introducido, lo que llamamos los engranes, y pues otros. Alguien me dijo los tornillos. Yo no sé si entonces había tornillos. La palanca ya se usaba en Mesoamérica, pero acá se trajo un instrumento que se llamó bimbalete. Muy curioso, que lo vamos a ver, que es una palanca o un sub y bajas para elevar agua de pozos. Luego el agua como fuerza motriz. La revolución biológica, además de por la ganadería, que causó, por cierto, grandes estragos, no solo beneficios, sino muchos estragos en los cultivos indígenas, en las milpas. Pero vino, por ejemplo, el trigo, que fue muy importante porque se incorporó en terrenos donde el maíz sufría heladas o donde no se daba. Entonces permitió la expansión de la frontera altitudinal en muchas regiones y también la latitudinal hacia el norte de México, que fue muy exitoso, y se combinó con el maíz. O sea, tenemos muchos testimonios en el centro de México y en la Mixteca y en muchos otros lados, donde se hacían cultivos de trigo irrigado y cultivos de maíz de temporal, en la misma tierra o en tierras contiguas, en la misma región, diríamos. Entonces eso fue, pues, hablo del trigo, pero podríamos hablar de otras muchas plantas. Es particularmente importante por los molinos hidráulicos. Bueno, el efecto de la introducción de herramientas de hierro y acero, con un montón de otros accesorios, también de ese metal, y luego algo que también es digno de notar, que es la mayor especialización de las herramientas traídas por los europeos, que lo que hemos observado entre los instrumentos prehispánicos, que eran menos especializados, de uso más general, y en el caso de varias de ellas, pues con un mayor potencial para perforar pozos a mayor profundidad. Y también pues para el trabajo en general. Los indios de muchas regiones, hay algunas crónicas, dicen, son ansiosísimos de hierro, de fierro, dicen las fuentes, y que se lo robaban de las haciendas de los españoles para calzar sus propios instrumentos, para poner la punta en las coas, etcétera, etcétera. Porque el hierro pues se traía de Europa, no hubo hierro acá, se traía en barras y acá se trabajaba ya en las herrerías y se hacían las piezas necesarias. Y aquí una lista muy somera, bueno, muy somera no, muy resumida más bien, de las cosas introducidas, de las nuevas estructuras introducidas. Los acueductos sobre arcos.
los acueductos subterráneos, que son, no sé si alguno de ustedes los conocen, se llaman galerías filtrantes, fogaras, canats, pocerías, que existen en México, sobre todo en el norte de México, San Luis Potosí, en Coahuila también los he visto, en fin, en muchos lugares, ahora los veremos, y que pues hemos buscado testimonios en las fuentes a ver si existieron en Mesoamérica, pero hasta la fecha no hemos encontrado evidencias. También los hubo, por ejemplo, se me olvidaba, en la zona de Tehuacán, en la zona de Puebla, en Acatzingo, por ahí. Esos los estudió primero un investigador alemán, Enno Selle, del que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, estas galerías filtrantes sí existieron en América. Yo hice un viaje especial para conocerlas, las que existen en Nazca. O sea, la gente va a ver las figuras de Nazca, pero resulta que, bueno, a mí me interesa más, por supuesto, porque es agua. Ahí tienen galerías filtrantes y sí son prehispánicas en aquella región. Pero bueno, son esas discusiones por resolver, problemas por resolver. Lo demás, pues ya más o menos lo mencioné, los batanes, los bebederos para animales, los bimbaletes, estas cajas de agua que hablé, que son unos sistemas para inundar terrenos, que se llaman tarquines, que todavía se practican y que ha estudiado Martín Sánchez. Y luego cajas de control de flujos con datas o orificios para poder distribuir el agua para los distintos regantes, también se llaman cajas repartidoras de agua, también fueron introducidas, que tenían distintas medidas, un limón, una naranja, un buey de agua, etcétera, según el diámetro de los orificios, para evitar todas las discusiones y peleas, que si te dieron más, que si te dieron menos. Esos también fueron introducidos. Las compuertas de tablones y deslizantes también introducidas. Las fuentes y pilas públicas no parece haber habido en la época prehispánica. Y los lavaderos públicos, o los edificios me refiero, también no parece haber habido en la época antigua. Los molinos y prensas hidráulicos, o bien los de tracción animal, bueno, eso los menciono, o humana, los vamos a ver de trigo, de caña de azúcar, de papel, de metal. Las norias, estas las he estudiado un poquito, pero particularmente las ha estudiado el investigador Enno Selle. Las vamos a ver, son de 5 tipos. Una de ellas no es hidráulica, sino es de tiro animal o humano, igual que esta otra, la 2 y la 3. No son hidráulicas. Bueno, las poleas ya las mencioné varias veces. Las presas de almacenamiento, aunque aparentemente sí hubo en la época prehispánica, estas pues tienen otras características, con contrafuertes y, en fin, tampoco es el momento. Eso está muy mal estudiado, muy poco estudiado más bien, el asunto de las presas, y ahí está para estudiarlas. Bueno, los puentes fijos con arco también, que tiene que ver con la introducción también del arco en acueductos y en puentes para cruzar ríos, etcétera. Los sifones invertidos que están registrados, pero no los hemos encontrado en fuentes. Los tarquines que ya he mencionado varias veces para inundar, embeber las tierras, que se abren y cierran. Los tornillos de Arquímedes, que son especies para elevar agua a partir de un pequeño cuerpo de agua, pero tampoco los hemos encontrado en fuentes históricas, aunque yo lo vi una vez en el campo, pero también es algo por estudiar. Y luego una serie de elementos arquitectónicos de las construcciones, contrafuertes, cornisas, remates de muros, caballetes, bajadas de agua, coladeras, sardineles, bueno, un titipuchal de ese tipo de elementos. Bueno, las herramientas, aquí nada más visualmente veremos cómo las traídas por los europeos eran mucho más variadas. Esta es de una fuente que uso mucho aquí en esta presentación, que se llama Los 21 libros de ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, que ya se vio que no era Juanelo, sino un señor Juan de Lastanosa. Juanelo se le atribuyó a él porque es anónimo,
Es un tratado del siglo XVI valiosísimo. Hay un facsimilar. Entonces, uno de los libros está dedicado a la hidráulica. Entonces, pues es una maravilla. Ahora veremos algunas ilustraciones. Aquí el punto que quiero hacer es que eran, bueno, no solo de hierro y fierro y acero, perdón, sino más diversificados. Para una tarea, pues había distintos tipos de herramientas. Ahora, no son necesariamente todas las que llegaron acá, porque eso casi nadie lo ha estudiado. También deben haberse simplificado. Pues aquí está el hacha europea que nosotros usamos, que es completamente distinta a la otra, ¿no? Y este es una lámina curiosa donde vemos a un indígena vendiendo ya objetos españoles, ¿no? Junto con que probablemente pueda haber sido indígena, incluyendo un estribo, parece una punta de una coa, clavos. Entonces, bueno, rápidamente, en cuanto pudieron, porque el hierro no era abundante, además se tuvo muy limitado porque tenían miedo los españoles de los levantamientos indígenas, con toda razón. El ganado, también de esa fuente. No había yo mencionado el arado, pero bueno, también es otra introducción importantísima en combinación con los bueyes, en este caso, una yunta de bueyes. Y que es una cosa muy preciosa, solamente hemos encontrado 2 mapas códice con carretas, pero bueno, son muy valiosos por eso. Les decía, son las carretas solamente de 2 ruedas, no de 4, y que es una preciosidad, aquí lo saqué con más detalle, pero bueno, lo que vemos son los nuevos caminos o los viejos ampliados, y en vez de piecitos como estábamos acostumbrados para los prehispánicos, tienen herraduras, son los caminos de herradura. Entonces aquí vemos los arrieros con carga, tanto en carretas como en retas. Luego hablábamos del transporte de agua, que alivió, pues, en cierta medida o en mucha medida el acarreo de agua, especialmente los burritos, las carretillas, estas muy primitivas en fotos antiguas, y luego un elemento que parece también haber sido introducido, pero más bien desde Asia. Bueno, ese nadie tampoco lo ha estudiado, pero parece como de venir de Filipinas o de por ahí, que también pues ha sido muy utilizado para cargar agua, ¿no? Ya casi no lo he visto, pero aquí tenemos un mapa muy lindo del acueducto, que es el más antiguo de la Nueva España. Aquí está en esta rinconcito, es un mapa códice también muy importante de la relación geográfica de la región de Zempoala en Hidalgo, que construyó el padre Tembleque, y que si no lo conocen, por favor, visítenlo porque es una maravilla. Es un paseo regio. Entonces, bueno, el arco significó muchísimo y está presente en todas las ciudades novohispanas, en muchísimos lugares, en haciendas, en fin. Esto está haciendo un estudio, uno de los geógrafos norteamericanos que se ha interesado más por las obras hidráulicas, que se llama William Doolittle, y está haciendo un estudio comparativo de los acueductos en España y en la Nueva España. Esperamos que pronto ya esté ese libro. Este es un esquema de los canals o galerías filtrantes, que yo le llamo acueducto subterráneo. Si lo volteamos, pues es un acueducto, ¿no? Es un acueducto al revés, que es una forma también de trasladar agua por gravedad de un manto atrapado en travertino o en algún otro suelo a través de este tipo de pozos. Por eso también se le llaman pocerías, que sirven como respiradero, pero también para construirlo y luego limpiarlos, estos canales. Estos son típicos del Medio Oriente. Y les dije que había en Nazca, que es el único lugar donde yo conozco, y de una vista aérea, pues se ve como si fueran pozos, nada más. No hay mucho, si no sabe uno, pues piensa que son pozos común y corrientes, que no lo son. Ahora les voy a pasar una foto que me pasó una persona de Zacatecas, un historiador muy bueno que se llama Bernardo del Hoyo,
de uno de estos acueductos que son impresionantes. Se parecen a los túneles que hacen los narcos, ¿verdad? O algo así. Me parece un poco, pero son así que en forma, pues. Entonces, estos finalmente salen a la superficie y se acumulan en depósitos y están muy vinculados con haciendas, con las haciendas. Pero también, les dije, hubo en toda la región de Tehuacán, y existen todavía, los hemos visitado, ya en manos de los campesinos. Han usado mucho, mucho. Entonces es posible que sí hayan existido en la época prehispánica, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí se han encontrado son pozos prehispánicos que se han fechado en la zona de Tehuacán otra vez. Vayamos a las formas de almacenamiento de lluvia que fueron muy conocidas en Mesoamérica. Este es del libro mismo, el del Tratado de Ingenios y Máquinas de Juanelo. Son unos dibujos así, no tan bonitos como los de Da Vinci, pero en fin, algunos son muy simpáticos y hasta bellos. Entonces, se hace la diferencia entre cisternas y aljibes. En realidad son dos palabras en distintos idiomas, pero describen lo mismo, depósitos de agua de lluvia. Unos son, como nuestras cisternas de las casas, pues son así, son subterráneos, ¿no? Son como estos. Y en muchos conventos, bueno, en diversos conventos, existen estos aljibes subterráneos. Aquí está la boca y aquí está, parece pozo, pero es en realidad otra boca de este aljibe, de este enorme aljibe en este convento. En cambio, está a cielo abierto, entonces puedes encontrar los dos tipos y sí está más relacionado, hasta donde lo hemos sabido, con conventos, con haciendas, más que con pueblos. Y bueno, tiene su zona de incluvio. Llegamos a los molinos, que tanto he mencionado. Este es un códice fantástico de Tepetlaosto, que ya por ahí utilicé. Y vamos a ver un molino, y bueno, y casa estaba, no se ve, pero es un molino hidráulico. Aquí está la piedra. Los tlacuilos lo hicieron así para que se entendiera que era un molino, ¿no? En realidad no, debe ser horizontal, no vertical. Y acá un batán de paños, también hidráulico. Los indios de esta zona hicieron este códice cuando vino un visitador para quejarse de que no les habían pagado su trabajo, además de que les habían pedido muchos tributos de más. Los funcionarios reales, el encomendero, básicamente. Entonces aquí esta parte se refiere a eso, que tenían que llevar el servicio cotidiano, huevos, leña, maíz, no sé si es gallina, guajolote. Entonces, uno de las fuentes de abusos precisamente era la construcción de estos edificios para los españoles, no en la zona de Tepetla, pero en la zona de Tacubaya, del río Tacuba. Este es el mismo, bueno, el mismo códice, es otra, no, es el mismo. Y el grabado en esta obra de Juanelo, donde está el rodezno, que es una especie de turbina que mueve el agua, tiene un árbol, un eje, y es la piedra fija y la piedra volandera, que es la que da vuelta, y por aquí se introduce el grano, básicamente para moler trigo. Pero lo más extraordinario es lo que viene después. Buscando molinos en la Mixteca, el arqueólogo Roberto Santos, un buen amigo de Tlaxiaco, encontró que todavía había uno que funcionaba en esta época. Y bueno, lo fuimos a ver y aquí está la foto del molino y luego el rodezno y el árbol. Y yo dije, este es igualito que el libro. Entonces, llegando del viaje, me vine a ver mi libro y es idéntico. O sea, son molinos pequeños que uno puede encontrar. Este es el único que funciona. Bueno, funcionaba hasta hace 5 años. Para moler trigo, para hacer el pan de Día de Muertos. O sea, y eran molinos pequeños, porque bueno, las áreas de abastecimiento también no podían ser muy lejanas,
por el tipo de transporte, pero es una verdadera maravilla el parecido. Entonces, sí es algo muy, muy bonito. Soy muy presumida, pero estamos haciendo otro libro que también va a la mitad, Nacho y yo, sobre la introducción del trigo y los molinos a México. Y por eso estuvimos haciendo estos recorridos en la Mixteca, que es la región que escogimos, porque fue productora muy, muy importante de trigo en la colonia. Los indígenas lo adoptaron, incluso hacen tortillas de trigo fantásticas, que son así como gigantes, no sé si las conocen. Entonces hay arraigado mucho la cultura del trigo y encontramos entonces veintitantas estructuras abandonadas o semi-abandonadas de este tipo de molinos. Algunos son más modernos y con acueductos, en fin, un poco más complejos. Y se hizo un levantamiento de todos estos molinos con dibujos, que es lo que publicaremos. Y en los mapas códice de nuevo los encontramos, por ejemplo, que es de 1579, hay un molino, o sea, es un elemento que aparece muy pronto en el paisaje indígena y los españoles piden lo que en los documentos se menciona como herido de molino. Dice uno, ¿y qué es un herido de molino? Es hacer una sangría en un río para llevar a través de un canal el agua al edificio del molino. Es un edificio, así son los de la Mixteca, muy sencillos, de piedra, y adentro está el molinito, ¿no? Entonces el herido de molino era una merced que pedían con frecuencia y causó muchos problemas con los pueblos porque les destruían sus canales, porque los molinos, las tomas las tenían que hacer en otra parte más alta para que tuviera fuerza el agua, etcétera, etcétera. Entonces hubo muchos conflictos y por eso hay documentos interesantes. Este es muy curioso, del río Tacuba, como pintaron aquí, aquí está Tacuba, Tlacopan, los ríos llenos de pescados y los molinos, pues como si fueran casi fortalezas, ¿no? Pero sí es posible que fueran así. Y bueno, ya lo hemos visto varias veces. Aquí volvamos a ver las piedras de molino y el rodezno del molino Huatán. Y el único testimonio que tenemos de un molino de papel está en Culhuacán, aquí en la Cuenca de México. Aquí está. Este es como un dibujo agregado porque no es tan bonito como el resto de los glifos. El INAH lo restauró en el convento de Culhuacán, se puede visitar. Es un molino de papel que se menciona en la relación geográfica, precisamente. Bueno, entonces nos quedamos en los molinos. Ahorita es el de los ingenios de caña de azúcar, que no he conseguido una buena ilustración antigua. Entonces solamente puse uno del propio pseudo Juanelo, pero sabemos que los ingenios azucareros, muchos de ellos sí se movían con agua, eran hidráulicos, aparte de los que todavía persisten con animales, ¿no? Bueno, este es el llamado bimbalete. El bimbalete es un sub y baja, es una palanca muy, muy sencilla, muy ingeniosa del antiguo Egipto, que tiene un recipiente, un poste o a veces una horquilla con un contrapeso, y eso es la maravilla. Aquí tengo varias ilustraciones, una de ellas del propio Juanelo, donde se ve muy claramente pues que este es muy interesante porque lo puede accionar una sola persona, o sea, no necesitas trabajo colectivo, así, ese tipo de colaboración lo puede manejar una sola persona. A partir de un pozo, también se colocaban en ríos, y bueno, es una cosa súper sencilla, fácil de hacer también con ramas y con materiales de la propia zona. Aquí se está usando para irrigar. Tenemos bastantes fotografías. Esta, por ejemplo, del lago de Chapala, que hay una rotación, entonces sacan el agua de acá y lo echan a este terreno. Miren cómo están vestidas las gentes. Es también 1908. Esta es quizá la más interesante. Son dos pozos, dos bimbaletes, con el capataz probablemente a la izquierda y los campesinos pues trabajando, irrigando
a través de estos pequeños canales, pues un sembradío. Este otro nos indica, el de la izquierda, Irapuato, cómo pues, en realidad se puede manejar por un individuo, lo cual pues tiene una serie de implicaciones sociales también. No necesitas que nadie te ayude. A la derecha tenemos una foto donde claramente también se ve que servía para sacar agua para beber. Aquí está el burrito con sus recipientes, con sus cántaros, y la señora esperando. Entonces se trata de agua de pozos subterráneos. Y este es el famoso libro del que les hablé del doctor Eno Selle, publicado en 2008 en Alemania y 2010 en la colección de tecnologías tradicionales utilitarias de la UNAM, que es el que tiene el video, y es donde va a salir también nuestro libro de las presas efímeras. Él consiguió una serie de tomas, era un buen fotógrafo, y este es particularmente interesante porque este tipo de norias de río, norias fluviales, se la apropiaron los campesinos de muchos lugares de la cuenca del río Balsas, ahí donde también hubo muchas presas efímeras, y con materiales de la región, pues hicieron este tipo de norias. La señora está colocada sobre lo que es el acueducto, un canjilón, una canoa también de madera, donde el agua se va a través de este tipo de acueductos también de madera, ahuecada o canoas, a los terrenos aledaños de las riberas. Entonces, es un libro extraordinario, ya no existen. Él, como él falleció en 2018, venía año con año, era amigo de la gente de Volkswagen, ahí de Puebla, entonces venía y tomaba fotos, muy viajero, siempre en su bochito, y entonces pudo documentar en los años 50, no, poquito después, en los años 60, hasta la extinción de las norias. Y es una maravilla el libro porque describe incluso el tipo de madera con la que se hacían, hizo mapas. Realmente es extraordinario el libro, si lo pueden conseguir. Ya está incluso en ebook. Esta es una foto curiosa de un fondo sobre cosas de iglesia que me pasó Martín Sánchez Rodríguez, de un cura, aquí parado, no sé si era el obispo, en Tiquicheo, donde vemos una noria también rústica con este agregado para que el agua pudiera tener más fuerza y corriente para mover la noria al fluvial, y por aquí el mismo tipo de canoa. Este es el segundo tipo de noria, que es una noria de tiro humano, le pongo yo, que esta foto pues es muy increíble, de unos jovencitos pues dándole ahí, con los botes sacando agua, que vemos aquí en este canal. Debe haber sido muy duro, y con esa especie de palo para sostenerse. Muy similar a esta, nada más que esta cuenta con un rosario que se llama, con botes. También aquí está el pozo, en las cercanías del lago de Chapala, en Jalisco. Esta es otra noria también de tracción, de tracción humana, más bien, está mal ahí. También con dos jóvenes. Este es de Zitácuaro, que dice la fecha, 1954, para un bebedero tomada por Alfonso Favila, del Fondo de la Comisión de Pueblos Indígenas. Y este es el tercer tipo de noria, que su nombre, digamos, original es Saquilla, que es un nombre también de como ven aquí, esta es una lámina que dicen que es la más antigua registro visual de una de estas norias de tiro, aquí con animales en un mural del segundo milenio antes de Cristo. O sea, son mecanismos antiquísimos que pasaron pues a toda el viejo mundo especialmente, y llegaron a España, y acá tuvieron muchísimo éxito. Todas eran de tracción animal, de tiro animal. Y aquí, así es como funciona, es decir, son dos ruedas con engranes, y el agua pues sí tiene que estar relativamente superficial, aunque también se usan esos rosarios. Entonces, este es un poco el modelito, y aquí en este Museo de Zacatecas del Agua
vemos una reconstrucción que se ve como más claramente. Los pozos entonces cambian de ser circulares a rectangulares. Eso te permite ver si eran un tipo u otro de pozo o era una noria de estas saquillas. Entonces, estas son, en Yucatán tuvieron una distribución bastante amplia. Hay algunas reconstruidas como esta, y tenemos fotografías de otras muchas. Servían tanto para irrigación como para sacar agua para consumo doméstico. Y los encontramos en muchos lugares, digo aquí, Aguascalientes, Valle del Mezquital. Estos son registros visuales, pero tenemos muchos registros por escrito, que no está la foto. Y el chiste aquí es que las formas antes de las bombas de gasolina y antes de las bombas eléctricas, pues con esto se sacaba el agua, ¿no? Tenemos entonces estas fotos. Esta es especialmente bonita y bien tomada, el pobre animalito ahí dando vueltas. Y acá el mismo tipo, aquí las mujeres pues aprovechando el agua que va por ese canalito, seguramente a irrigar para lavar su ropa. Y el último tipo de noria, que le llamamos noria de torno, es algo muy interesante porque es una noria que apareció, fíjense la fecha, en el siglo XIX, es decir, es una noria ya más modernizada, para pozos muy profundos, ¿no? Como dice aquí. Pozos muy profundos. Es decir, es cuando ya se pudieron excavar pozos a mayor profundidad, se crearon este tipo de norias. Este es de un tratado, dice, de 1839, y los encontramos acá, este tipo de pozos, y vamos a ver unas fotografías increíblemente bastante distribuidos en el territorio también, pero son pues posteriores a la colonia. Los estoy poniendo, aunque no es de la época que tratábamos. Esta foto, por ejemplo, es increíble, de 1909, en la Ciudad de México. ¿Ven? Aquí está esa especie de carrete con el animal, y las combinado siempre con el pozo retirado, y dos, aquí van a verlo más claramente, y las poleas. Estos son dos norias que tuve oportunidad de conocer en 2008, que están en la zona de Oriental Puebla, y que todavía inclusive tienen los mecates. Algunas de ellas, que les pregunté a las personas que estaban viviendo cerca, pues que las abandonaron cuando entró la energía eléctrica, y ya pudieron poner bombas para sacar agua de los pozos para beber. Estas norias estaban asociadas particularmente con haciendas, grandes haciendas porfirianas, que construyeron edificios, pues en algunos casos como este, muy espectacular. Esta otra pues es ya una estructura de cemento más contemporánea, pero la tecnología sí es probablemente del porfiriato. Aquí hay otras fotografías que dan cuenta de este tipo de norias en épocas recientes, más razonablemente recientes, de Puebla, y esta de Julio de la Fuente, que es muy impresionante. A falta de los animales, pues las mujeres sacando el agua del pozo en 1951. Este es en el Valle del Mezquital. Y enseguida vamos a ver una todavía más impresionante, hecha pues con troncos, sin labrar, también accionado por mujeres y niñas para sacar el agua del pozo. Aquí en este caso solamente tiene una polea. Entonces, pues ven ustedes, este es de foto de David Maguad, 1983. Entonces, por eso, aunque sonan algunas muy antiguas, algunas siguieron en uso y fueron fotografiadas, pues todavía en uso aquí, incluso ya con otro tipo de latas de alcohol y estos de plástico, en fin. Bueno, otro capítulo es el de los pozos. Pozos con brocal. Vimos que en la época mesoamericana hubo pozos, por supuesto, probablemente sin brocal, no lo sabemos. Pero ya en la colonia, pues los pozos tenían la forma que conocemos actualmente, con su estructura para colgar el malacate. Tenemos estas dos imágenes. Este es de la relación geográfica de Huastepec de los 80 del siglo XVI, y este es un documento de Yucatán que me pasó la doctora Solís,
de este pueblo de Siltepich, que es un poblado, y en medio pues el pozo, que son idénticos a los que se ven ahora por aquí, por allá, recorriendo Yucatán, en las haciendas, en los pueblos. Y una pequeña selección de fotografías antiguas donde podemos ver el uso del malacate o las poleas, que son, pues pueden ser de muy distintos tipos. Unos pozos indígenas en los altos de Chiapas, sin brocal, y otros con el brocal, en fin, muchas variantes de pozos. Tampoco hay ningún trabajo sobre los pozos. Las fuentes, bueno, todos los conocemos las fuentes, pero hay estas imágenes simpáticas de, esta es una fuente del siglo XVI, Anales de Tlatelolco, muy temprana, y esta, pues también aquí vemos un registro, pero bueno, en todas las fundaciones que se hicieron en la Nueva España y en otros lugares del actual México, pues se procuraba que hubiera una fuente para proveer a los habitantes. Y hay multitud de fotos históricas donde podemos ver esas fuentes, pues la fuente del Salto del Agua, para no irnos más lejos. Del río al lavadero en edificio. No sabemos nada de la época prehispánica sobre la existencia de algún edificio donde las mujeres se reunieran a lavar. Calculamos que es algo colonial, pero tampoco hay evidencias escritas, pero están los lavaderos. Por ejemplo, este es de Jalapa, de Xalitic, son lavaderos. Y tenemos bastantes fotos también de gente lavando en el río, algunas veces con bateas, otras veces en las piedras, pero también podemos decir que es un uso nuevo, o una innovación más bien, de la época colonial. Igual los bebederos, puesto que no había animales o no había ganadería, pues no había bebederos, pero ustedes conocen también una enorme cantidad de este tipo de bebederos. Y este es un mapa también que me facilitó el doctor Martín Sánchez Rodríguez, que es el principal estudioso de este sistema de cajas de agua para riego por inundación o entarquinamiento, que él calcula que es de origen egipcio, que consiste en una especie de, esto es en el río Lerma, o sea, afluentes del río Lerma, que consistía en una especie de cortina de presa, de cortinas de presa, que inundaba terrenos. Ahorita van a ver unas fotos reales, que se dejaban un tiempo para que se murieran los insectos y la tierra se llenara de lama, y luego ya se desaguaban con puertas y todo para cultivar. Esto lo puede uno ver cuando va uno a Morelia, hay un lugar donde se pasa y se puede tomar fotografías. Estuvo asociado este sistema con haciendas, y actualmente pues está en muchos de los ejidos que fueron beneficiados con las tierras de las haciendas. Y aquí podríamos ver, miren, aquí es una de las compuertas, uno de estos tarquines. Tarquín quiere decir lodo, sedimentos lodosos. Entonces se deja inundado, luego se saca el agua y se cultiva allí, ya un poco saneado el suelo, y después se vuelve a llenar. Entonces sí tiene una estructura. Aquí hay planos, sobre todo les digo, asociados a haciendas, hoy en manos de campesinos, pero estas son técnicas que a los ingenieros hidráulicos modernos no les gusta. Y luego ya esta es la última, que también es una maravilla. Yuriria, pues uno pensaría que es una laguna natural, pero resulta que de hecho es una laguna artificial o un vaso regulador del río Lerma, que también construyó un fraile. Entonces, de hecho, yo creo que es el más antiguo vaso regulador de este país. Entonces, pues ha sido estudiado muy parcialmente y es una maravilla. Entonces, nada más lo anoto. Si no la conocen, conózcanla.